Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Mejor que nunca, ¿no? Mes de mayo, mes nuevo, programa nuevo, temas nuevos. Es impresionante cómo Eduardo apura el tiempo, ¿eh? Hace correr los meses. Ya estamos pegando la última curva, podríamos decir. Y después agarremos la recta final ya y ya lo tenemos a Eduardo anunciando la Navidad. Bien, hermanos, en esta mañana perdí los lentes. Se me enganchó acá. Bien. ¿Cómo era el tema? Alertas en Cristo. Dani nos hizo una excelente comparación en cuanto a lo que puede significar esa contaminación de aquel hecho, ¿no? en la historia. Ahora me pregunto, y Dani, si después alguna vez me puede compartir, si en ese momento hubo alguna alerta temprana. Seguramente que sí. Dicen los expertos que por lo menos hay 4 elementos en cuanto al sistema de alerta temprana. 1, conocimiento del peligro. ¿Sí? Todos tenemos que estar conscientes de un eventual desastre o peligro o catástrofe. Todas las zonas tienen sus peligros, ¿verdad? Ya sean llanos, alturas, por X motivo. Así que tiene que haber ese conocimiento. Luego, 2, control y seguimiento del sistema. Es ahí parece que a veces fallan los sistemas, a veces. No hay ese debido control, no hay ese debido seguimiento. Entonces, nos lamentamos, ¿no? En tercer lugar, la comunicación y difusión del peligro, del desastre que pueda ser inminente. Tenemos que ser rápidamente avisados. Y finalmente, tenemos que tener esa capacidad de respuesta y de reacción cuando ya llega el momento de ese desastre. Eso dicen los expertos. Ahora, nosotros en este mes vamos a estar viendo sobre esos peligros que hay ya en medio del pueblo, en el mundo entero. Y vamos a tener muy presente a 2 grandes siervos de Dios, que fueron como Pedro y Juan, discípulos en su momento muy competitivos, ¿se acuerdan? Uno corría y el otro iba por atrás. Eran jóvenes. Y ellos nos van a hacer o hicieron ya hace muchos años esa alerta temprana. Nos vienen mostrando y sonando, haciendo sonar esa alerta temprana al pueblo de Dios. Así que vamos a tener este mes a Pedro con su segunda carta y sus 3 capítulos breves, pero emocionantes y tremendamente, ¿cómo puedo decir? Pronosticadores o advertidores que nos ponen alerta realmente. Ya lo van a ver los hermanos, están preparando y de hecho decimos que la congregación entera ora por los hermanos que se van preparando para presentar la palabra de Dios. ¿Sí? Y también vamos a tomar a Juan
con su segunda carta y la tercera carta. Ahí ya tenemos entonces cubiertos los 5 domingos del mes de mayo. Así que nadie puede faltar. ¿Sí? ¿Se comprometen a estar? Bueno, en la medida que podamos estar, vamos a estar. ¿Sí? Vamos a estar escuchando la palabra de Dios y la alerta temprana para nosotros a través de estos siervos. Y los miércoles, hermanos, que tiene que ver también algo con esto, ¿no? Vamos a estar viendo el tema de líderes del pueblo de Israel. Entonces, lo que hoy, en este tiempo, está haciendo falta son verdaderos líderes comprometidos con el Señor. Siempre orábamos para que el Señor levante hombres jóvenes que pudieran liderar, que pudieran guiar, que pudieran pastorear, aconsejar, ¿no? Entonces vamos a estar viendo como Moisés, Aarón, José, el propio Josué, ejemplos. ¿Cuál fue el secreto de ellos para poder, ¿no?, conducir, guiar al pueblo? Así que, hermanos, miren, tenemos historia, tenemos seguramente profecías, advertencias y cosas así hermosas en este mes. Así que, hermanos, vayamos separando nuestro tiempo para estos encuentros. Vayamos a nuestro tema. 2 Pedro capítulo 1. Así que hoy empezamos con Pedro y lo vamos a dividir este capítulo en 3 partes. Vamos a ir leyendo a medida que vamos avanzando en nuestra meditación en esta mañana. Vamos a leer hasta el verso 4, simplemente después seguimos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí paramos. Y esta sección la vamos a titular como el conocimiento verdadero. ¿Se acuerdan de esa alerta temprana? Número 1 decían conocimiento. ¿Sí? Conocimiento del peligro. Y aquí Pedro, mire cómo se presenta, ¿no? Simón Pedro. No siempre se presenta así. A veces dice Pedro, simplemente. Pero esta vez él quiso usar sus 2 nombres. Ese nombre de nacimiento, podemos decir de primer nacimiento natural y físico, pero también dice Pedro de su segundo nacimiento, ese nombre que el Señor le puso a este siervo. Así que ahí tenemos a un Pedro que va creciendo. Aquello que era un don nadie, un simple pescador, ahora es Pedro. Luego es siervo. Y nada más ni nada menos, apóstol de Jesucristo. ¿Ven el crecimiento? Todo por la gracia de Dios. Este
Pedro. Sabemos muy bien cómo era Pedro, ¿verdad? Hombre débil, cambiante, hasta como todo pescador, ¿verdad? Mentiroso. Mentiroso, como todos los pescadores. ¿O no, Rolando? Bueno, él estaba calladito, pero ahí tiene que decir la verdad. ¿Saben por qué le acusamos de Pedro de mentiroso? Porque no era cierto que él no conocía a Jesús. No era cierto. Él lo conocía muy bien a Jesús. Sin embargo, no conozco, no sé quién es. ¿Se acuerdan? Pero ¿saben qué? Al pasar los años, este Pedro ya no es más ese Pedro, ese Simón del pasado. Ahora es una roca. Es firme, es fuerte. Es consagrado. Siervo, dulos. Y apóstol de Jesucristo. Y dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así ha empezado nuestra vida espiritual, hermanos, con una pequeña fe, pequeñita. Hemos escuchado el Evangelio, alguien nos predicó, y el Señor, por su gracia, nos abrió esa puerta y empezamos allí. Y ahora Pedro dice, hablando a los hermanos, habéis alcanzado por la justicia de Dios esa fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro tuvo ese privilegio y esa oportunidad de estar con el Señor. Pero también es cierto que nosotros también tenemos el mismo privilegio, las mismas oportunidades, las mismas posibilidades. No somos en nada menos que Pedro. Porque todos tenemos el mismo Dios, el mismo Señor, la misma fe, el mismo Espíritu. Por eso se gozaba Pedro al escribir a estos hermanos. Ahora, no solo una fe preciosa, sino que también unas promesas preciosas y grandísimas, dice, ustedes han alcanzado. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que ahí tenemos una fe preciosa, las promesas preciosas y grandísimas que el Señor nos ha dado. Y en esta mañana meditamos, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de ese día que había sido prometido, que vendría un Salvador y que como un cordero iría a la cruz. Esas promesas se han hecho realidad, hermanos. Se hicieron realidad. De eso nos va a hablar Pedro. Que ellos pudieron verle, oírle y tocarle. No es un cuento, una fábula, un mito, una leyenda. Es historia pura, es una realidad. Por eso dice de esas promesas grandísimas y preciosas. Pero también nos ha sido dada una naturaleza divina. Un nuevo nacimiento. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Juan 3:3, si los hermanos me pueden poner ese texto. Juan 3:3 y después Juan 3:16, el que justamente Daniel nos compartía en esta mañana. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, todo ser humano necesita tener, si vale el término, este segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, el nacimiento
de arriba, del cielo. Si no es así, dice, no puede ver el reino de Dios. Y allí en Juan 3:16, como nos compartía el hermano, allí están las promesas cumplidas y las que se van a cumplir también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y una vida en abundancia. Una vida real, una vida completa, una vida feliz y gozosa. Ahora, ¿esto quiere decir una vida sin problemas? No, de ninguna manera. Con problemas, con dificultades, con sufrimientos y dolores y llantos, pero con esa certeza y seguridad de que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Queridos hermanos, de eso tenemos que estar bien informados. Por eso hablamos del conocimiento verdadero. Ahora, todo esto es porque somos mejores que otros, somos más inteligentes que otros. No, de ninguna manera. Todos somos pecadores. Todo esto es por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y como resultado, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, nosotros, aún en medio de las tormentas, podemos estar en paz. ¿Amén? En paz. No solo con nosotros mismos. En paz con Dios. Paz en Dios. Esa verdadera paz que el mundo no puede dar de ninguna manera. Así que, hermanos, ahora les decía de este Simón Pedro, un hombre rudo y sin letra. ¿Y saben qué? Lo sorprendente de esto, muchos a veces dudan de esta carta que él haya escrito. ¿Por qué? Porque hay mucha profundidad. Y creen que no puede ser que un hombre así como Pedro podía haber escrito esto. Porque fíjese que habla de conocimiento. Y ha utilizado este término varias veces en el libro, y casi el 50% lo utiliza en este capítulo. Conocimiento, conocer. Y no solo eso, sino que este hombre sencillo habla de multiplicar, habla de sumar. Es lo máximo, Pedro. Lo que el Señor puede hacer con unas vidas tan simples. Por eso ahora Él va a llevarnos a pensar en que tenemos que sumar, tenemos que crecer, tenemos que aumentar, tenemos que buscar la perfección. Claro, ahí vemos entonces que una vez que uno nace espiritualmente, si bien la salvación es de manera instantánea en el momento, pero la conversión tiene un proceso, ¿verdad? Tiene un proceso, tiene un tiempo, y no va a terminar hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Siempre tendremos que crecer, y crecer, y crecer. Entonces, ahí nos habla de una verdadera conversión. Dice el versículo 5, podemos leer de corrida hasta el 12 si quieren. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahí está empezando a sumar. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Sí? Va ascendiendo, va ascendiendo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que ahí tenemos cómo nos va dando las pautas, la dirección de cómo podemos nosotros ir creciendo, haciendo que ese nuevo hombre, ese nuevo salvo por Cristo, ese nuevo creyente pueda ir creciendo y vaya mostrando y dando evidencias de una verdadera conversión. ¿Y cómo podemos ver? Es a través del fruto. ¿Sí? A través del fruto. Y ahí está. Dice, encima de esa fe inicial, uno puede ir agregando virtud. Es decir, esa capacidad de decir no al pecado. Esa capacidad de saber discernir el bien y el mal. Esa capacidad de decir, esto no me conviene y esto sí. Una excelencia moral. ¿Sí? Valentía, hombría. De eso se trata la virtud. Pero si no es por la gracia de Dios, el hombre natural nos va a derrotar. Entonces hay que agregarle virtud, esa capacidad de excelencia. Y a la virtud hay que agregarle conocimiento, es decir, el conocimiento de Dios, el conocimiento verdadero, no del conocimiento que se imparte en las aulas, sino el conocimiento que podemos adquirir en la palabra de Dios. Estudiar, prepararse, meditar, pasar más tiempo con la palabra de Dios. Y luego, dominio propio, es decir, templanza, saber controlarse. ¿Sí? Paciencia, es decir, perseverancia bajo presión. Piedad, devoción y adoración a Dios. Afecto fraternal. Hace poco hemos estado con el tema amados los unos a los otros, ¿se acuerdan? Amor fraternal o afecto fraternal. En este aspecto a veces somos un poco injustos. ¿Sabes por qué? Porque a veces siempre solo pensamos en nosotros. Si ofendemos a alguien, por ejemplo, esperamos que nos perdone, ¿verdad? Y está bien, es lo que corresponde. Pero si el otro nos ofende, no lo perdonamos. Nos enojamos. Nos vamos de la congregación. Damos un portazo y ya está, listo. ¿No? Qué injustos somos a veces. Por eso está constantemente en la palabra de Dios eso de amaos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque si bien somos un pueblo, un cuerpo, pero somos diferentes, distintos miembros y siempre va a haber alguna de estas cosas, pero tenemos que ser conscientes de que pertenecemos a un solo cuerpo. Y a ese afecto fraternal agregarle el amor a Dios sobre todas las cosas. Así que ahí están las evidencias de una verdadera conversión.
Pero también otra evidencia de la verdadera conversión es que hay firmeza. Firmeza. Dice, por lo cual, hermanos, por tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Estar seguros, ¿no?, de nuestra vocación, de nuestro llamamiento, de la elección que Dios tuvo con nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo nos eligió? Estar seguros. Dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Agregando estas cositas a nuestra fe. Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, etcétera y etcétera. Dice, no caeréis jamás. Claro, porque no va a haber tiempo para otras cosas, para el pecado. Si nosotros estamos ocupados con estas cosas, no va a haber tiempo. Entonces va a ser difícil, imposible que el enemigo nos debilite, nos ataque o nos robe el gozo de nuestra salvación. Pero también otra evidencia de esta verdadera conversión es la dicha y la felicidad y la paz y el gozo que el cristiano puede disfrutar. ¿Sí? De eso muchos se asombran. ¿Por qué uno a veces está tan tranquilo cuando todo está mal a su alrededor? Porque de esta manera, dice Pedro, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Queridos hermanos, demostremos, sepamos añadir estas cosas, estas evidencias en nuestra vida para vivir una verdadera vida convertida a Cristo. No meramente convencidos, porque aquel que se deja convencer es algo emocional, momentáneo, y después se va diluyendo con el tiempo. Pero cuando uno va experimentando esa verdadera conversión, va entendiendo. Porque si no hay esta suma de cosas en nuestra vida, ¿saben qué? Tristemente tenemos que decir, y lo dice Pedro, estamos destinados al fracaso. Estamos destinados al fracaso. ¿Por qué? Escuche lo que dice Pedro. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Volvamos a repetir. Versículo 5 al 7. Esa lista, ¿sí? El que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. Ha sido enceguecido por Satanás. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sigue viviendo al pasado, vuelve al pasado. Sigue cargando con esa mochila de antes de su pasado y su historia, que ya ha sido perdonado por el Señor, y vuelve a recordar, y vuelve a gustar. No, eso no es una verdadera conversión. Entonces, para evitar esos fracasos, esos dolores, esos sufrimientos, esa derrota, tenemos que aprender a añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera. Ya que el Señor hizo todo por nosotros y nos ha dado todas las cosas, ¿no? Ha puesto a nuestra disposición todos los recursos y elementos para que podamos nosotros conocer verdaderamente a nuestro Dios. Ahora Él pide
que nosotros también pongamos de nuestra parte todo. Dice versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid. Es decir, en la primera parte hizo Dios unilateralmente todo, por gracia, nos lo ha dado todo. Pero ahora, bilateralmente, con Dios, con la ayuda del Señor, nosotros podemos ir sumando y sumando a nuestra vida espiritual y crecer y crecer. 1 Corintios es muy claro, ¿verdad? 5:17. ¿Qué dice? Yo sé que lo saben de memoria. Y no son tímidos, díganlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una verdadera conversión, hermanos. Eso es lo que Dios está esperando mínimamente de nosotros. Que pongamos todo y que seamos diligentes, es decir, esforzados para el Señor. En tercer lugar, otra evidencia de este crecimiento es una comunión verdadera con Dios. Dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, a no ser olvidadizos, a que podamos en todo momento disfrutar de esa comunión verdadera con el Señor. En primer lugar, nuestro compromiso serio con el Señor, así como Pedro lo ha demostrado. Porque él dice, miren, ¿saben qué, Pedro? Ya estaba en los últimos, ya no le quedaba mucho de vida. Porque ya su destino había sido ya estaba echado. Ya tenía que morir. Y él, dice la historia, había pedido ser crucificado, no como el Señor, ¿verdad? Porque no se sentía digno, sino al revés, cabeza abajo. Y le esperaba ese castigo, esa muerte. Entonces él dice, pero casi como contrarreloj. Dice, yo no dejaré de recordarlos, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad, yo voy a insistir hasta el último suspiro de mi vida. Tampoco, versículo 13, voy a dejar que ustedes se queden dormidos, voy a despertarles sabiendo que en breve... versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, porque sé que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que él estaba comprometido con el Señor, y estaba en esa tarea de advertir, de despertar, de recordar a los hermanos, de hacer que no se olviden, que nada quede así en el olvido. Dice, también yo, versículo 15, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vaya que trabajó este hombre. Se esmeró, se esforzó con toda diligencia. Su compromiso con el Señor. ¿Cuál es nuestro compromiso con el Señor? ¿Qué compromisos tenemos? Todo. Serle fiel, amarle, conocerle. Y como tenemos ese compromiso, tenemos la responsabilidad de comunicar la verdad, ¿no? Dice, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Comunicando la verdad,
tenía esa responsabilidad. Y nosotros también tenemos esa responsabilidad de comunicar y difundir, ¿no es cierto?, sobre esa alerta que está sonando. En este aspecto, hermanos, en cuanto a las fábulas artificiosas, hoy por hoy hay una lluvia, una catarata de pensamientos, de ideas, de fábulas, ¿no?, o mitos, leyendas que la gente va siguiendo. Parece mentira, pero a veces sucede entre la gente preparada, entre la gente capacitada intelectualmente. Siguiendo fábulas artificiosas. De esto vamos a ver mucho: falsos maestros, falsa doctrina, falsa enseñanza, en los siguientes capítulos de Pedro. Alerta, hermanos, con esto. El predicador radial Stephen David, no sé si lo digo bien, dice al respecto que tenemos que mantener dos cosas abiertas, como alertados. Anote: ojos abiertos. Mirad por vosotros mismos. Es el consejo de los apóstoles. Otra cosa abierta: la Biblia, hermanos, la palabra de Dios. Nunca cerrada, nunca abandonada, siempre abierta para evitar estos peligros. Ocúpate en la lectura del consejo de Pablo para su hijo Timoteo. Ahora bien, así como tenemos estas dos cosas abiertas, tenemos que mantener dos cosas cerradas. ¿Qué cosas? Felizmente no es la boca. No es la boca lo que dice este autor, porque si no las hermanas estarían preocupadísimas. Hay que cerrar la puerta, hermanos. La puerta. No dar la bienvenida a cualquiera, especialmente a aquellos que vienen con estas fábulas. Ni le digáis bienvenido. De esto también vamos a escuchar en las epístolas de Juan. Así que, asegurando bien la puerta, hermano. La puerta de la sana doctrina que nosotros hemos aprendido del Señor. Otra cosa, esto es muy interesante, esto le va a gustar. Cierre la billetera, hermano. ¿Cómo? Sí, su billetera. Si es posible, póngale 2 cocodrilos en cada bolsillo. Siempre decimos, ¿no? Parece que hay un cocodrilo en el bolsillo. Esta vez sí es aconsejable, porque saben que hay personas que están negociando con el Evangelio. No se preste a eso. No se preste a eso. Tenga mucho cuidado. El Señor nos ha enseñado la forma como tenemos que ofrendar. ¿Y de qué manera? ¿No? Con abundancia, con generosidad, con felicidad. Y no de esta manera, para los intereses de aquellos que quieren prosperar materialmente a costa del Evangelio y a costa de los hermanos. Ojo con este peligro. Por eso Pedro podía comunicarnos esta verdad diciendo, miren, yo les doy a conocer el poder y la venida del Señor, pero no siguiendo fábulas artificiosas, sino que algo como histórico y real, algo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Con toda esa historia del monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Pedro, Juan y Jacobo, sus más íntimos, estaban con el Señor y fueron allí y pudieron contemplar y maravillarse con esto y disfrutar. ¡Qué momento!, ¿no? Dice, y nosotros oímos esta voz, versículo 18, enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. ¡Qué momento extraordinario para ellos!
¿Y por qué trajo esta historia a colación en este capítulo? ¿Saben qué? Para refutar a aquellos que estaban engañando o contando fábulas o trayendo falsa doctrina. Porque aquí va a decirles claramente quién es Jesucristo. Porque hoy por hoy, para mucha gente Jesucristo simplemente es a lo sumo, un gran ejemplo. Hoy lo escuchamos. ¿Qué pensaba Judas de Jesús? Maestro. Sí, rabí. Pero nunca como Señor. Y de esos abundan mucho hoy en día. Sí, Jesucristo fue un revolucionario, un bonachón, pero nunca que es Hijo de Dios, que es Señor. Pero aquí esta historia lo muestra eso, que Jesucristo es Dios. Ahora, ¿qué piensa en cuanto a la palabra? Muchos dicen, no puede ser la palabra de Dios, no creo que... Sí, es un buen libro, todo. Pero, ahí no más. No hace falta. Pero aquí dice, no. Oímos la voz de Dios. ¿Y qué en cuanto a la salvación? ¿Qué piensas de la salvación? ¿Qué piensa la gente de la salvación? No, hay que hacer sacrificios, hay que hacer esto, aquello. Y nada por fe, nada en el Señor, nada por gracia. No puede ser un regalo, no, imposible. Y así se van perdiendo. Rechazando la salvación. Pero aquí, en esta experiencia del monte, vemos a Moisés y a Elías hablando de la muerte de Cristo. Entonces, para eso vino Cristo. Lo que hizo en la cruz es para la salvación de la humanidad. ¿Y qué del futuro? ¿Qué del futuro? ¿Qué piensa la gente del futuro? Les da lo mismo, ¿no? Con la muerte se termina todo. No tienen idea, digamos, o no quieren saber que hay un infierno o un cielo. Pero claramente esta historia nos muestra en cuanto al reino, en cuanto a aquella cruz iba a resultar en corona, en cielo, en bendición. Así que con Cristo tenemos todas estas cosas, pero sin Cristo es desolador. El castigo eterno, el sufrimiento eterno. ¿Ven cómo va Pedro casi respondiendo y contrarrestando esos ataques, esos cuentos, esas fábulas, esos engaños, esas falsas doctrinas? Ahora, también tenemos que tener, además de esa contemplación, una comprensión clara de la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Siempre ha sido un problema eso, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es? Siempre ha sido un problema, una pregunta. A ver, ¿cuál es? Quiero saber. Es muy simple, dice la palabra. La voluntad de Dios está aquí, en la palabra de Dios. Entonces tenemos que abrir y leerla. Por ejemplo, los jóvenes dicen, ¿con quién me casaré? ¿Cuál será la voluntad de Dios con quién me tenga que casar? Ahí está, busquen la palabra de Dios. Seguramente que no le va a decir nombre y apellido, pero le va a decir las condiciones, los requisitos, ¿verdad? Está claro. Entonces no podemos perdernos. Tenemos que tener esa clara comprensión de la voluntad de Dios. El Señor Jesús podía decir en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Y agregaba, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y al respecto, dice Pedro, en versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra, es decir, también la palabra de Dios es como una antorcha, es una lámpara. David podía decir en Salmo 119, 105, díganlo ustedes, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos da claridad, nos ilumina, pero también esa palabra es salvación, es esperanza, es libertad, porque nos habla de la segunda venida de Cristo. Dice, ¿hasta cuándo uno tiene que estar así andando, no es cierto? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es la salvación, nuestra glorificación, hermanos. Y además dice que la palabra nunca es por iniciativa humana, sino es por inspiración divina. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya para terminar, podemos leer el capítulo 2 de 1 Pedro, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Queridos hermanos, para nuestra salvación era necesario sola la fe, ¿verdad? Grábese esto, sola la fe. Pero la fe que salva no está sola, sino que tiene virtud, conocimiento, piedad, afecto fraternal, amor y todas esas cosas. Crezcamos, hermanos. El Señor nos ha dado todos los recursos para ir creciendo y llegar a la perfección. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.